Los dólmenes, los megalitos en general, son una de las construcciones más fabulosas y enigmáticas de toda la historia de la humanidad. Hace al menos 6.000 años comenzamos a erigir construcciones descomunales utilizando piedras enormes. ¿Cómo es posible que poblaciones prehistóricas levantaran estos monumentos colosales? En Arcomanía queremos responder a una pregunta fundamental: ¿quiénes fueron estos constructores de dólmenes que nos siguen sorprendiendo aún en nuestros días? Arqueomanía. Durante el Neolítico, comenzamos a erigir dólmenes y otros megalitos. Fue la primera arquitectura monumental de la humanidad, que aún se alza, orgullosa y solemne, en nuestros paisajes. Los círculos, los menhires y los dólmenes demarcaron territorios, mostraron el poder propio y advirtieron de ello a los clanes rivales. Los grandes monumentos de piedra, en los que se realizaron ritos y enterramientos, se levantaron en honor a los ancestros. Entonces comenzamos a administrar la naturaleza, a darle calendario y planificación. Cultivamos alimentos y criamos ganado. Dejamos de ser nómadas para hacernos sedentarios. La población creció y nacieron las ciudades primigenias. En ese contexto de desarrollo civilizatorio, emergió la arquitectura como plasmación de la nueva cosmología. La primera arquitectura humana fue levantada por constructores neolíticos, hoy injustamente considerados primitivos, que atesoraron en verdad una sorprendente sabiduría. Se gestó una cultura con una cosmología nueva. El megalitismo es una de las varias formas de expresión de una cosmología que se desarrolla durante el Neolítico. Hace casi 7.000 años comenzaron a construirse grandes dólmenes en la península ibérica, algunos de los más antiguos y colosales de toda Europa. ¿Cómo es posible que en pleno Neolítico, con simples herramientas de piedra, pudieran alzarse construcciones con grandes losas de decenas de toneladas de peso traídas desde canteras apartadas? ¿Cuál fue la finalidad o finalidades de estas edificaciones? ¿Hubo un gremio de constructores de dólmenes a la manera de las logias medievales? Queremos conocer la arquitectura de las grandes piedras y para ello vamos a comenzar describiendo brevemente los distintos tipos de megalitos. Menhir. Es la forma más sencilla de megalito. Se trata de una gran piedra alargada clavada en el terreno. Puede estar decorada. Parte de ella se encuentra enterrada para lograr que sea estable. Se les considera como posible origen de las estelas. Cromlech. Es un círculo o una elipse compuesta por menhires. En la península ibérica puede destacarse el de los Almendros, cerca de Évora. Dolmen. La palabra dolmen proviene del bretón, una lengua de origen céltico, y quiere decir mesa grande de piedra. Curiosamente, en Menorca podemos ver las taulas, que se consideraban mesas de gigantes. Los dólmenes están formados por grandes piedras denominadas ortostatos y losas. Una parte de los ortostatos está clavada sobre la tierra y sirve de soporte a la cubierta realizada por las losas ciclópeas. Algunas pesan decenas de toneladas. Tolos. A finales del Neolítico comienzan a aparecer los primeros sepulcros de corredor terminados o jalonados de cámaras circulares. Estas cámaras suelen estar cubiertas por falsas bóvedas en hilada. Fosos. Una de las construcciones menos conocidas de la prehistoria son los recintos de fosos. Se desconoce todavía si su función era múltiple. Algunos de estos fosos tienen más de 7 metros de anchura y centenares de metros de longitud. Murallas. Las primeras fortificaciones se levantaron en la prehistoria.
Así puede observarse en Los Millares, en Almería, o en Zambujal, en Torres Vedras. También existen cuevas artificiales como las de las Aguilillas y las de Alcaide o la Beleña, en el corazón de Andalucía. Un elemento al que se suele prestar menor atención son los túmulos, la tierra que cubre los grandes megalitos. Suelen contener mucha información arqueológica. Pasear por el Tolo del Romeral significa sumergirnos en las entrañas del asombro. ¿Cómo pudieron hace miles de años, con técnicas muy primitivas, prehistóricas, hacer unos edificios tan importantes de forma tan precisa? Vamos a develar el secreto de su construcción y vamos a conocer cómo fueron erigidos estos grandes monumentos. Y mostrados los tipos de megalitos, vamos a conocer ahora cómo se construía el más complejo de ellos, el dolmen. Primero sería el diseño. Tendría que decidirse el tipo de construcción, sus dimensiones y, sobre todo, su orientación, ya que condicionaría al megalito por completo. Sobre el suelo sería trazada la planta del monumento. Se excavarían los cimientos, que servirían de soporte a las grandes piedras extraídas y transportadas desde canteras cercanas. Con el uso de rampas, rodillos y cuerdas, estas piedras eran colocadas verticalmente sobre sus cimientos. Una vez asentados los ortostatos, se tapaban con tierra para facilitar la colocación sobre ellos de las grandes losas de cubierta. La estructura básica ya estaba construida. Solo restaba retirar la tierra interior y formar el gran túmulo exterior. El dolmen unía a la humanidad con la tierra y con los cielos. Por eso era tan importante su orientación. Los dólmenes suelen tener una orientación celeste, hacia el sol, pero Menga en esto es especial porque tiene una orientación terrestre, hacia un elemento del paisaje. ¿Cuál? Pues hacia la montaña mágica de Andalucía, la Peña de los Enamorados, que tengo a mi espalda. El discurso del dolmen se basa en su comunión con el territorio. Hay 3 puntos fundamentales para comprender la relación de Menga con su entorno: la Cueva del Toro, en el Torcal, el poblado del Saladillo y el santuario rupestre de Matacabras, bajo la Peña de los Enamorados, al cual está orientado. El dolmen de Menga se ha investigado desde hace décadas. Gracias a eso conocemos mucho mejor la arquitectura de los grandes megalitos, la naturaleza de sus materias primas y la técnica constructiva empleada en esta grandiosa catedral de la prehistoria. No está de más recordar que su losa de cierre pesa más de 160 toneladas. Estamos ante una ingeniería colosal que hizo que los romanos bautizaran a la ciudad como Anticaria, la ciudad de los antiguos, la actual Antequera. Gracias a fotografías de la Fuerza Aérea Americana, tomadas durante los años 50, podemos ver la cantera original desde la que se extrajeron y trasladaron los ortostatos para la construcción de Menga. Bartolomé Ruiz, director del conjunto, nos habla de aquellos ingenieros prehistóricos. ¿Quiénes fueron los constructores de estos dólmenes? Estamos ante una comunidad de conocimiento, de tecnología, con una agricultura y una ganadería ya muy sólida, tanto en la Sierra del Torcal como antecedente, como aquí en la Vega. Además también del propio control de la sal, de las salinas, tanto de la zona de Archidona como de la laguna de Fuente de Piedra. Era realmente una comunidad de sabiduría y de conocimiento. Y aquí nada es casual, ¿no? Es decir, todo parece muy medido, con una orientación determinada. ¿Qué quiere decir esta orientación? ¿Cómo se estructura esta orientación? No hay paralelo en el Mediterráneo, en Europa y África, de una arquitectura megalítica hacia un elemento terrestre como es la Peña de los Enamorados. Hay un conjunto de pinturas rupestres en el llamado abrigo de Matacabra que configuraba la peña como un auténtico santuario neolítico. Menga es muy particular, primero por lo colosal que es, las dimensiones, es el mayor dolmen del mundo de esta época neolítico, y no solamente llamativo su arquitectura, sino también ese pozo, en la parte final, un gran pozo perfectamente circular.
puede ser contemporánea a Dolmen y qué significaría ese pozo. Se redescubre en el siglo XXI, en 2005. Será el profesor Leonardo García San Juan el que muy próximamente, precisamente en una monografía de la revista Menga, publique los resultados de esa investigación y, por tanto, filie la cronología de esa estructura a la del propio monumento megalítico. El uso, el porqué, no lo conocemos. Cultural. O sea, sería un templo que tendría dos relaciones. Una, la del perfil humano hacia el que dirige su mirada, hacia el que se dirigen los ejes de esta construcción, y el agua. A diferencia de Menga, los otros dólmenes del conjunto, el dolmen de Viera y el Tolos del Romeral, tienen una orientación astral. Viera está abierto al equinoccio de otoño, el Romeral al solsticio de invierno. Al comprobar cómo los rayos del sol penetran durante esos días hasta el final de la cámara, nos retrotraemos a aquellas hipotéticas liturgias solares primitivas. ¿Por qué hicimos el enorme esfuerzo de levantar dólmenes gigantescos? ¿Cuál fue la finalidad de las construcciones megalíticas? Parece que no tuvieron una única misión a lo largo de los casi 3000 años de megalitismo. Desde luego, ser santuario de los ancestros o las deidades prehistóricas. Pero también pudieron operar como observatorios astronómicos, marcadores de las estaciones y señales en el territorio. Evidenciaron el prestigio, la riqueza y el poder de la sociedad que los erigió. El uso como necrópolis es muy evidente. La cultura de la muerte, la funeraria, que se puede observar en los cientos de dólmenes excavados en la actualidad, resulta muy compleja y nos sitúa ante casos verdaderamente increíbles como Montelirio, en Valencina de la Concepción. Los miembros del clan se depositaban dentro del gran monumento. A mayor tamaño del dolmen solían depositarse más cadáveres. Sucede así en la península y también en las navetas de Menorca, como la de Rafal Rubí, o en los túmulos del Maipés, en Gran Canaria. El megalitismo nace en el Neolítico para abarcar el Calcolítico, edad del cobre al completo, y abandonarse ya en la edad del bronce. El Romeral, por ejemplo, o los dólmenes de Valencina, son monumentos de la llamada edad del cobre, en la que los ajuares se hacen más variados y mucho más ricos, con materiales exóticos que nos hablan de comercio a larga distancia. Hemos tenido la oportunidad de comprobarlo en lugares como Torre de Esporao, un viñedo cercano a Évora, en el centro de Portugal. ¿Qué es en realidad Perdigois? Es un lugar de congregación de vivos y de muertos. ¿Cómo son sus fosos? Se trata ya de un foso de significativas dimensiones, tiene 2 metros de profundidad por 4 metros de anchura, es un foso ya grande. Y después, durante las etapas siguientes del Calcolítico, los sitios se va tornando más complejo, con más fosos. En Perdigois hay un gran número de restos humanos y de ajuares. En un almacén laboratorio dentro del viñedo se guardan estos vestigios. En Perdigois se usó cinabrio. La presencia del mercurio en los huesos es el resultado del uso cultural del cinabrio, que puede ser a través de la pintura del cuerpo, a través de la ingestión de fumos e incluso del propio cinabrio, que ocurre en algunas culturas. Lo que es cierto es que tenemos individuos con altísimo nivel de mercurio en los huesos. El cinabrio parece acompañar a la muerte en el megalitismo. En Valencina de la Concepción, causa un profundo estremecimiento el análisis de los restos del grupo de mujeres jóvenes enterradas en la cámara principal del dolmen de Montelirio y que presentaban altísimas dosis de mercurio en sus tejidos. No es el único parecido con Perdigois. Los recintos de fosos de Valencina son muy importantes y todavía no conocidos por completo. Cada vez que visito Valencina me sorprende la magnitud colosal de su yacimiento. Fosos enormes, miles de estructuras, dólmenes gigantescos,
tesoro inimaginable, configuran el más extenso yacimiento calcolítico de toda Europa. La pregunta está servida. ¿Qué es este yacimiento? ¿Qué suelo piso? ¿Qué significó Valencina en la prehistoria? Aún no lo sabemos y le corresponde a la arqueología dar respuesta a esta pregunta esencial. En la excavación hablamos con Thomas Schumacher. ¿Cómo crees tú que sería Valencina hace 4.500 años? Es todavía difícil de decir porque estamos en principio de nuestro proyecto de la excavación, pero lo que está claro yo creo que es un poblado o un asentamiento rodeado por unos fosos, una serie de fosos bastante monumentales, y luego tiene dentro, en mi opinión, cabañas, talleres, zonas donde vivía y donde producía la gente, y luego al exterior de esta zona delimitados por fosos, una zona con tumbas monumentales. Justamente aquí en la excavación tenemos en superficie documentado el foso que hasta ahora sería el más grande que se conoce, que tiene una anchura de 11 metros y una profundidad de más de 5,40 metros. ¿Son fosos defensivos? ¿Son rituales? ¿Son monumentales? ¿Son hidráulicos? Un foso para mí que tiene 11 metros de anchura, yo creo que tiene claramente una función defensiva, entre otras. Al realizar los trabajos en la llamada Nueva Biblioteca de Valencina, salieron a la luz unas estructuras que bien pudieran resultar muros o murallas, construcciones inesperadas que harán repensar la interpretación del yacimiento. En la prehistoria pueden encontrarse grandes murallas, como en Los Millares, en Almería, o en Zambujal, situado en la localidad portuguesa de Torres Vedras, a unos 50 kilómetros de Lisboa. ¿Qué ocurrió para que hace 5.000 años comenzáramos a protegernos tras esos muros descomunales? El Zambujal es impresionante. Esta ciudad calcolítica se construyó sobre el 3000 a.C. y estuvo en funcionamiento hasta 1700 a.C. Y digo que es impresionante porque llegó a tener 4 líneas de muralla defensivas, una superficie de 25 hectáreas, que es grandísimo para una ciudad de hace 5.000 años, y en la fortaleza central donde nos encontramos hubo torres de hasta 8 metros de altura y murallas de hasta 6 metros de altura, de los cuales se conservan intactas paños de hasta 4 metros de altura. Esta construcción, esta enorme construcción, nos permite afirmar que tenían una gran pericia arquitectónica, pero también nos deja una duda abierta. ¿A quién temían estas poblaciones del Calcolítico para levantar tamaño artefacto militar? Michael Kunst lleva 30 años trabajando en este yacimiento. Estas fortalezas, estas murallas, la verdad que sobrecogen. ¿A quién temían sus pobladores? Pienso que se temían a iguales. Es que la época es una época en un cambio climático, de un clima más húmedo a un clima más seco. Esta arquitectura muestra que se aplicaron diferentes estrategias de defensa en diferentes épocas. Además de en Europa, podemos encontrar megalitos en gran parte del planeta, desde Senegal a Indonesia, desde el Tolos de Delfos hasta este campo tumular en Wonju, Corea. ¿Dónde nació pues el megalitismo? Existen múltiples teorías. Desde el Neolítico ya navegábamos, por lo que las ideas y los conocimientos podían provenir de lejos. Las navegaciones prehistóricas se acreditan, por ejemplo, con el megalitismo maltés o con los materiales asiáticos y africanos de los ajuares encontrados en Valencina de la Concepción o en Perdigois. Y sabiendo que tenemos piraguas desde el 8º milenio, pues desde luego a mí no me cuesta nada entender que digamos, los caminos del mar funcionaron como los caminos por tierra a lo largo de muchísimos milenios. Pero, ¿pudo el conocimiento arquitectónico ser custodiado por unos pocos? Cuando tú ves un dolmen y ves otro dolmen en la misma zona y otro dolmen más, te da una sensación evidente de que están hechos con un mismo patrón. Pero si los mides,
los diámetros son idénticos, las fórmulas de cómo se han colocado los ortostatos también, y yo a partir de ese momento me parecía razonable proponer que había, bueno, pues si no arquitectos, jefes de obra. ¿Cómo sería esta civilización? ¿Cuántas personas abarcaría? ¿Qué modelo político crees tú que lo gobernaba? Está claro que comunidades que construyeron monumentos tan complejos como estos, tanto de piedra como de tierra, como los recintos de fosos, pues tenían un alto grado de organización, porque construir estos monumentos implicaban una logística importante, y no olvidemos que estos monumentos son tan difíciles de interpretar actualmente, en parte por su escala, ¿no? Tenemos casos como el de Valencina de la Concepción, también aquí en la provincia de Sevilla, que son un verdadero reto científico. Es decir, estas comunidades neolíticas y calcolíticas nos han dejado planteado, vamos a decir, un enigma o un puzzle para que lo resolvamos nosotros, y nos está costando bastante trabajo. Durante décadas se ha pensado que el origen de los megalitos ibéricos estaba en Oriente. En nuestro caso, en el caso español, el descubrimiento del yacimiento de los Millares, en Almería, puso al Mediterráneo como foco generador de la primitiva arquitectura, en detrimento de la fachada atlántica. Hemos visitado grandes dólmenes y otros recintos megalíticos en la mitad occidental de la península. El empleo de modernos sistemas de datación y el estudio de los grandes dólmenes nos deja ante una duda más que razonable. ¿Dónde nació el megalitismo? ¿Puede tener un origen atlántico? En la actualidad tienen más peso las lecturas de una manera más poligenista de ver el asunto, porque resulta que la mayoría de las fechas antiguas, que se sitúan en la segunda mitad o a finales del quinto milenio antes de la era, coinciden. En Alemania tenemos cronologías de ese tipo, en Bretaña, en la península ibérica cada vez más, en la medida en que se investiga más en el megalitismo, y así sucesivamente. A mí lo que me resulta más convincente es que cuando nosotros vemos una sistemática como esta, plenamente conformada a finales del quinto, con seguridad es mucho más antigua. Algunas cronologías que tenemos en la península ibérica para menhires, que son después de todo grandes piedras puestas en pie, por ejemplo algunas de la zona de Évora o de este sector suroccidental, son muy llamativas porque se nos van bien a principios del quinto, incluso hasta finales del sexto milenio. ¿Por qué no pensar que justo a partir de ahí tenemos una adscripción cada vez mayor entre las piedras como representaciones humanas y las piedras que se suman como representaciones humanas para construir una arquitectura en la que se entierran individuos que sirven probablemente como identificadores de grupos humanos más amplios? Los grandes dólmenes de la península ibérica son de influencia atlántica, como pudimos apreciar en el dolmen de Soto, en Trigueros, Huelva, en el de Lácara, Badajoz, o en el de Alberite, en Cádiz. Los dólmenes, tal y como los vemos ahora mismo, son una foto fija del resultado final de una construcción que ha tenido una dinámica constante de movimiento, desde un primer monumento que pudo ser más grande o más pequeño, porque hay variantes, ¿no? Y ese monumento se va enriqueciendo, complicando, etc. Un caso paradigmático es el dolmen de Soto. Había probablemente un alineamiento de menhires y un gran círculo que en un momento determinado se desmontan y se construye un monumento enorme que reúne probablemente las memorias de más de un grupo. Los dólmenes dejaron de utilizarse, pero no desaparecieron. De hecho, su larga sombra permaneció viva, en algunos casos en el imaginario popular. ¿Es posible que se mantenga el vínculo de una arquitectura prehistórica con esta posmodernidad que vivimos? Un claro ejemplo de reutilización de un megalito lo encontramos bajo la capilla de Santa Cruz, en Cangas de Onís. Allí se descubrió un dolmen donde habría sido enterrado Fabila, hijo de Pelayo. Y es que parece que estos grandes iconos de la prehistoria se han mantenido como una referencia en el inconsciente colectivo y en la tradición de los pueblos. Los dólmenes vascos me parecen sumamente interesantes, por su estructura, su forma, su belleza, pero también por la leyenda que evocaron en el pasado y que aún evocan en nuestros días. Son muchas las leyendas que en el norte de España asocian al dolmen con lamias y con brujas.
porque de alguna manera el dolmen nos evoca a un universo mágico con fuerte arraigo en el mundo rural. Los viñedos rodean los dólmenes de La Rioja Alavesa, delimitados por la Sierra de Cantabria al norte y el Ebro al sur. El paisaje es sobrecogedor. Los nombres de los dólmenes nos remiten al mundo mágico de nuestros ancestros. Al visitar la casa de la bruja, nos intriga la razón de su nombre. Al parecer, su origen popular se pierde en el tiempo. Alfonso, los dólmenes se abandonaron, pero la sombra de su leyenda permaneció en el tiempo, como demuestran los nombres que el pueblo los denominó. Sí, este dolmen se llama Sorguineche, que en castellano significa la casa de la bruja. Otros dólmenes cercanos tienen el nombre de la chabola hechicera, o en un intento de santificar hay romerías que pasan por los dólmenes y la gente se santiguaba o rezaba una Ave María. Sin saber que el dolmen estaba allí. Sin saber su significado antiguo. Los otros dólmenes, como el Alto de las Hueseras, el de San Martín o el Sotillo, nos dan cuenta de la importancia megalítica del Valle del Ebro. Los dólmenes, tanto por el prodigio de su arquitectura colosal, como por su fuerte evocación simbólica, sagrada y mágica, llevan miles de años fascinándonos como humanidad y uniéndonos con las energías de tierra y cielo, con las de la naturaleza y el paisaje. Y es que, con toda seguridad, nunca desaparecerán para nosotros. Nos despedimos de los fabulosos constructores de dólmenes desde esta necrópolis megalítica de las Peñas de los Gitanos, en Montefrío, y nos despedimos con gran admiración hacia estos arquitectos de la prehistoria que levantaron las primeras catedrales de la humanidad, unos edificios colosales y monumentales que aún a día de hoy nos siguen asombrando como el primer día.